casualmente estaba ella con sus amigas en un espacio del pub y yo estaba justo al lado, hasta que me percaté que estaban ellas y me giré, hice una broma y a partir de ahí empezamos a hablar. Y te trobé pel Facebook, me convides a sopar y me dijo, sí, pero no me trobarás pel Facebook. Cuando salí y antes de coger el taxi, que ya nos despedimos, pensé que imbécil he sido para un chico que vale la pena, no le he dado ni el número de teléfono, ni le he dicho ni cómo me llamo. Pues fue el 10 del 11 del 2012, yo había salido con mis amigas y él pues había salido con sus amigos. Y acabamos hablando ella y yo. Nos pusimos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Esas noches valencianas que dan tanto juego, nos dio juego a nosotros, la verdad. Yo pensaba en él, yo pensaba en él. ¿El futuro cómo es? Yo cómo es, no lo sé, cómo quiero que sea, sí que lo tengo más claro. Muchas veces vamos por la calle y vemos una pareja de personas mayores y nos hace muchísima gracia verlos cogidos de la mano o que tengan gestos de complicidad. Que el futuro sea tan feliz como está siendo el presente.